él no es el gestor entre Keiko Fujimori y el señor Alarcón. Y a partir de ahí, todo fue lealtad absoluta. Bueno, el señor Alarcón no necesitaba reunirse con Keiko Fujimori, solamente tenía que ser leal, porque su presencia en la Contraloría depende de la bancada fujimorista y de nadie más. De nadie más. Así de claro. Entonces, bueno, así están las cosas. Estas son las noticias que nos trae el Trome. Había pues una relación directa entre el señor Chevasco, oficial mayor del Congreso, y el señor Alarcón, que no conocíamos. Una relación que viene de su relación, la relación de ambos, con el excontralor Fuad Cuori. Así son las cosas, así se conoce la gente. Así vamos caminando. Y la verdad es que, bueno, nos dicen que no carga el programa en el Facebook Live hace rato, ¿no es cierto? Y van a reiniciar la página, están que reinician y reinician. Sí, están trabajando acá nuestros técnicos para solucionar este problema desde Radio Santa Rosa. Así es, nuestro técnico en realidad. Nuestro técnico. Porque el plural queda grande. Nuestro técnico ya está trabajando para arreglar el Facebook. Suena como nuestros abogados, ¿no? Claro, nuestros abogados, soy yo mismo, ¿no? En fin, pero sí, no, es interesante, en fin. Ahora, Rosa María, ¿y el costo político a Fuerza Popular no le importa? No le importa nada, después de el diluvio. ¿Creen que pueden ganar las elecciones que hagan, sean en el 2021 o antes? Cada día que pasa hay un compromiso en Así eso, es. ¿no? Y, por supuesto, el tema favorito de Panorama y Perú 21, nuevamente los Sumala, como les gusta, ¿no? Es una maravilla, y a mí me aburre el día hablar de esa gente todo el día, pero en fin. Obviamente, Martín Belaúnde del Ocio, pues, no cantó nada de las barbaridades que él ha hecho, porque de sus delitos no ha hablado. Ha hablado de cosas que obviamente cualquiera sabe no son delito, ¿no? Que OAS le dio plata para la campaña del 2011, que Odebrecht le tenía plata, que Nadine manejaba la plata. Y yo les he explicado eso ya 100 veces, o 154 veces ya creo. No hay delito en el uso de plata de campaña. Todos pueden. El señor Emilio Odebrecht, padre de Marcelo Odebrecht, salió ayer en una entrevista. Bueno, no salió, no, dio una entrevista al fiscal Moro y dijo: los presidentes de todos los países nos pedían plata para campaña. Los presidentes, o sea, presidentes y expresidentes candidatos de todos los países, de todos, o sea, por favor, que todos habían desfilado, los de Brasil y los de fuera de Brasil. En el Perú, en otros países sí es delito, en el Perú no es delito. Es una falta administrativa sancionable, inmediatamente después de la elección no declarar, pero no es delito. Entonces pueden haberle pedido el dinero a Osama Bin Laden si querían y no pasa nada, ¿ok? Entonces eso es increíble, pero en fin, hay una estrategia de ataque troll, les contaré nuevamente, un poquito activa. Hay un grupo de personas que se han reunido, periodistas y políticos, para atacar directamente al comercio. Y ya les iré contando algunas cosas, entre proyectos de ley, contra la libertad de prensa. Ustedes saben que yo no soy pues hincha precisamente de un medio que a mí me votó, pero sí, me parece absolutamente injusto que se persiga a las personas sin ninguna razón y nada más que por la pataleta que tiene Keiko Fujimori por no haber ganado la elección. Está clarísimo que esta campaña tiene objetivos muy claros. Clara Elvira Ospina de Canal 4, Berkemeyer del Comercio, por supuesto, y todo lo que no sea apoyar al fujimorismo. Por supuesto, yo no soy ya un objetivo de la campaña porque yo no valgo nada, así que bestial, así aún me informaron, pero por supuesto está Augusto Álvarez Rodríguez, que tampoco lo consideran ya importante porque no está en Canal 2, pero hay un grupo de periodistas y un grupo de personas vinculadas a Keiko Fujimori, congresistas, que se han reunido la semana pasada en una casa, en un departamento en San Isidro, de un conocido conductor radial. Las fuentes no me han dicho nada más, a conspirar para ver qué acciones toman en honor a Keiko Fujimori para destruir, ¿no es cierto?, a todo lo que tenga que ver con el comercio. No, es impresionante. Entonces están, por ejemplo, la ley que se presenta de Úrsula Letona no es un accidente, ¿no es cierto?, para que ningún accionista de un medio de comunicación que sea investigado pueda ser accionista. Investigado. O sea, no te han condenado a nada, te plantean una denuncia, te investigan, ya, no puedes ser accionista, tienes que vender tus acciones.
esa ley se llama José Graña, es una venganza específica contra un accionista del comercio. Pero a ese mismo accionista, ¿no es cierto?, que es accionista del Grupo Graña y Montero, ya no es el presidente del directorio porque renunció por el escándalo de Odebrecht, a ese mismo accionista, la congresista, ay, ¿cómo te llamas? Una que es brillante, pero bien trome, Karina Beteta, brillante, ha presentado un proyecto de ley que se va a discutir esta semana en la Comisión de Constitución para que, digamos, tenemos un decreto de urgencia, el 03, por el cual una persona que ha aceptado, persona jurídica o natural, que ha aceptado su responsabilidad o ha sido condenada, no puede contratar con el Estado. Ese decreto hoy se aplica a una sola persona jurídica, a Odebrecht, y bueno, y a sus filiales, en fin, y conexas, ¿ok? Pero solamente a ese grupo. ¿Qué es lo que quiere hacer la señora Beteta? Quiere que a los investigados se les aplique la misma norma. Igualito, el mismo tema que la libertad de expresión, claro. Exactamente igualito. Tiene que modificar el decreto de urgencia con una ley para que se incluyan los investigados. Entonces, si no ha sido o sea, el principio de presunción de inocencia no existe. Principio de presunción de inocencia que se respetó con Fujimori, porque lo sometieron a juicio y finalmente obtuvo una condena. No, acá no existe. Claro, es que cualquier persona podría ser, digamos, denunciada y podría ser investigada sin que se demuestre aún si es culpable o no, ¿no? Así es. Es más, si por ejemplo hay una empresa condenada y tú compraste en bolsa acciones de esa empresa, en bolsa, que cualquiera puede hacer. También tampoco puedes contratar con el Estado. O sea, ya es de un extremo de locura, pero organizado esto por el fujimorismo. Y no es casual, es una venganza, ¿ya? Porque Keiko Fujimori culpa a América Televisión, específicamente al programa Cuarto Poder, de haber perdido, en vez de culpar al señor Joaquín Ramírez, en vez de culpar al señor Klimper, o de culpar a Hugo Guerra, en fin, a todas las personas que participaron en una conspiración, en vez de culparlos a ellos, culpa a quienes hicieron público, ¿no es cierto?, la manipulación grosera de un audio. Y de nuevo volvemos con la manipulación grosera de un audio, ¿no? Yo decía, hace un año Keiko Fujimori pierde las elecciones, entre otras razones, por errores suyos, y uno es y ahora quiere bajarse un ministro con el mismo cuento. Pero con el mismo cuento. Ahora, primero se van a bajar a Sombrío, o después, no sé, ya el orden no entiendo. Y también van a citar al ministro de Defensa por los 4 chicos, también lo van a interpelar. Y también la Lucianita León ha decidido que todo lo que compró el Estado está mal. Y se dedica a una persecución, francamente. Yo soy muy amiga, y tengo que decirlo públicamente, Pedro Cateriano. Pero Pedro Cateriano sabe defenderse solo, no me necesita. Pero esto es ridículo. Pedro Cateriano tiene un libro escrito sobre el caso García, sobre las investigaciones hechas por él cuando era diputado contra Alan García, y eso le ha valido la bronca eterna del aprismo, es el enemigo. Entonces no le pueden poner de presidente de la comisión a un partido que lo ha declarado su enemigo y que le inventa cualquier cosa, negociación incompatible, por sentarse con los ministros de Estado de otros países. O sea, ¿qué querían? O sea, si tú dices que hay negociación incompatible, estás diciendo que los otros ministros de defensa de otros países también son unos corruptos. O sea, tendríamos que romper relaciones mañana con la mitad del mundo. Nunca ha sido muy inteligente. Pues lo que pasa es que Pedro Cateriano le puso 11 cuando fue su alumna, y eso lo liquidó, pues. Le puso 11. Y en derecho, tú sabes, cuando te ponen 11, era práctica, sí. Claro. Le puso 11, pues. Ese fue todo su problema. Yo siempre digo, ¿para qué le pusiste 11? Pues desde que le pusiste 11 y se hizo público, la mujer te odia, pues. O sea, ¿qué informe te va a sacar? Ahora, eso te lo archivan de todas maneras en fiscalía. Como pasa con los informes apristas, que normalmente se archivan en fiscalía, porque el informe condenatorio es un acto político. O sea, es ganas de fregar. Llega al Poder Judicial, y antes de llegar al Poder Judicial se archiva todo en fiscalía porque no hay delito. Esa es su manera de trabajar, ¿eh? Yo la conozco personalmente. No les estoy contando un cuento de terceros. Su manera de trabajar es volverte loco gastando en abogados. El problema es que casi siempre se meten con abogados, a los cuales la verdad que esto en el fondo pues te termina dando risa, ¿no? Termina siendo ridículo. Vamos a una pausa, tenemos mucho más chisme político y por supuesto hoy día vamos a hablar de Bagua. De todas maneras, 8 años de una masacre que costó la vida a 32 peruanos. Volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Nos vamos de paseo a Churín, la capital mundial de la salud. Visitaremos sus encantos, ingresaremos a sus curativos baños termales, probaremos su exquisita gastronomía y gozaremos con nuestro tradicional bailetón, transporte privado y todo incluido. Del viernes 23 al domingo 25 de junio. No te quedes en Lima, renueva tu salud. 2 noches y 2 días en Churín. Informes y reservaciones al teléfono 427-6793 o en nuestras nuevas oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Comienza tu palabra, la justicia. Se escucha en la isla la verdad. Desciende fuego por el Amazonas. Tus frailes pisan tierra tropical. Orden de Predicadores. Conócenos, ingresa a www.peru.op.org. Orden de Predicadores. Gracias por tu sintonía. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 24 minutos. Continuamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco y también con nuestras emisoras hermanas Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Nos escuchan a esta hora desde España. Saludos a nuestros amigos de España que nos escucha en vivo por medio de las apps de Sodomco. Sí, y bueno, a la gente que está preocupada por la transmisión a través de Facebook Live, no sé qué hizo nuestro técnico, no sabe todavía cómo, yo creo que ha sido intercesión de San Martín de Porres más o menos, y hemos logrado reconectarnos nuevamente. Vamos a hablar en un instante con Guido Lombardi. Estamos tratando de tener una comunicación telefónica, no solamente por el tema de la Comisión de Ética de ayer, que fue un desastre porque se frustró la elección, por supuesto, sino también, obviamente, por el tema del Contralor y por el tema de Bagua. Guido Lombardi tuvo una participación especial en esta materia porque se le nombró presidente de una comisión investigadora, la única, creo yo, importante en el Congreso, que hizo un informe bastante más comprensivo, no solamente de el día, ¿no es cierto?, de los hechos de la curva del diablo, sino de los antecedentes y obviamente de la situación. Estamos con Guido Lombardi en la línea telefónica y justamente vamos a hablar con él. Guido, muy buenos días. Muy buenos días, Rosa María, y un saludo para tu amable audiencia. Bueno, recordando hoy el caso de Bagua y recordando el informe de la comisión que presidiste en ese momento, uno dice, bueno, 8 años después, ¿hubo justicia para las víctimas? ¿Se obtuvo alguna compensación, reparación, castigo? Hasta la fecha, que sepamos, hay algunos procesos abiertos, otros ya han sido absueltos, pero no hay nada. En realidad ya todos los procesos concluyeron, Rosa María, y como tú dices, no se han encontrado las responsabilidades penales, y tampoco después de presentar mi informe, que se ha convertido en el informe de Bagua, aunque fuera en minoría, ha habido ahí un cambio real. Se han producido otros cambios, creo yo, pero podemos conversar de eso más adelante. En todo caso, en este momento la justicia lo que mostró fue su ineptitud, su incapacidad para hacer una justicia intercultural, para incorporar el conocimiento y la tradición de los pueblos amazónicos, el juicio a los presuntos responsables de la horrenda matanza en la subestación 6, que debieron ser individualizados y sancionados, no se llegó a demostrar, y la responsabilidad penal de algunos funcionarios de gobierno que intervinieron en el operativo del 5 de junio hace 8 años tampoco se cumplió ni se sancionó desde el punto de vista jurisdiccional, Rosa María. Así es. Ahora, Guido, quería hablar también contigo del tema de la Comisión de Ética ayer. Por favor, explica al público qué pasó.
¿Y por qué se frustra la elección de los miembros y de la presidencia de la Comisión de Ética? Y yo ya no estoy en la Comisión de Ética, Rosa María. Como tú sabes, presentamos un proyecto junto con Alberto de la Onde, y si presentamos un proyecto para variar la composición de la comisión, haciéndola externa al Congreso, mal podía seguir formando parte de la misma. Pero se frustró porque no, el congresista Mulder estaba de licencia, el renunciante presidente no estuvo presente, y entonces nunca hubo quórum para establecer, para elegir al nuevo presidente. Hay una corriente entre los miembros de la comisión, de la que participa en reemplazo mío por mi bancada Alberto Oliva, de buscar unir fuerzas de todos los otros grupos políticos para que la presidencia no recaiga en un miembro de la mayoría. Sí, pero eso va a ser un poco difícil, ¿no? Hay 5 contra 4, sería posible, pero en fin, siempre hay algunos que prefieren estar al lado de los que tienen la mayoría. Siempre hay algunos que son más oficialistas que el oficialismo. Perdón, al revés, en realidad ahora lo llamo oficialismo a cada rato y me confundo, ¿no? Claro, porque claro, como pues, son la mayoría... Yo soy oficialista, Rosa María, qué curioso. Claro, tú eres oficialista. Guido Lombardi es el oficialista en este caso, no es la oposición. Eso es lo curioso de todo. Pero, digamos, esta mayoría fujimorista es aplastante en tantos sentidos. Por ejemplo, tenemos el caso del Contralor. Yo creo que es más o menos escandaloso y claro, y que la falta de idoneidad no necesita más que una sesión de la Comisión Permanente, escucharlo, por supuesto, para resolver la situación. Porque además hay que garantizar el debido proceso. Así es. Y la Comisión Permanente nombra un pequeño grupo de trabajo de seguramente 3 congresistas representantes de la mayoría y de las 2 primeras minorías, para que presenten un informe recomendando las varias recomendaciones posibles, elevar a la Comisión de Acusaciones Constitucionales, denunciar a la Fiscalía, etcétera, etcétera. Bueno, pero el trámite no es muy largo, además ya se hizo en el Congreso antes. No, yo creo que, no sé si se ha citado para hoy a la Comisión Permanente, me parece que no. Hoy habrá Consejo Directivo y seguramente el tema va a ser planteado por algún grupo, por el nuestro sin duda, por Peruanos por el Cambio, y podría verlo la Comisión Permanente, que seguramente sesionará mañana miércoles antes del Pleno, pero todo esto es especulación porque no hay nada oficial. Ahora, lo que es importante, Guido, para todos, creo, es que aún cuando el fujimorismo proteja a Alarcón, es importante que eso quede en evidencia en una votación. Es decir, hay que llevarlo... No estoy honestamente tan seguro, Rosa María, de que en esta ocasión el fujimorismo va a cerrar filas detrás del Alarcón. Es un fardo muy pesado. Es un fardo muy pesado. Yo también creo lo mismo, pero mire, ha llegado a niveles inaceptables en alguien que se supone que encarna el esfuerzo del país para luchar contra la corrupción. Sí, pero mire la reacción de Galarreta y la reacción de Becerril respecto al audio de Torne, un audio evidentemente editado, ¿no? No solo editado, malamente, ¿no? Pretenden atribuirle la grabación a Torne. Claro. Torne se graba y luego publica esa grabación disparándose a los pies. ¿Ah? Sí, no, es cuanto cabe, pero en fin, ya es tan absurdo como... Bueno, es que justamente hace un año Keiko Fujimori perdió las elecciones por un problema de un audio adulterado. Parece que no aprendieran. El mundo con el tiempo no mejora caballo. Pero en este caso ha sido un programa periodístico el que ha recibido un fragmento o varios fragmentos del mismo, se ha notado que del mismo canal, pero en fin. Si ya perdiste ahí y a puchitos, entonces te parece ser que no tienen la edición completa, porque cuando Alfredo Torne, lo que dice Alfredo es que está perfectamente dispuesto a venir al Congreso, en calidad de invitado a la Comisión de Fiscalización, al Pleno, a donde quieran. Ha tenido que viajar hoy como presidente de la República en un viaje largamente programado para traer inversiones al país, pero regresa el viernes y seguramente estará el lunes en comunicación con cualquiera de las comisiones del Pleno que tenga interés en recibir su explicación. Pero lo del Contralor tiene que verse también,
Y Alfredo realmente tuvo... Ahora, los fujimoristas han anunciado ya una interpelación y una posible censura al ministro de Economía. No, hay voces, algunas voces. Yo escuchaba ayer a Becerril referirse en términos cautelosos a la posibilidad de ¡qué milagro! Sí. O sea, Becerril y cauteloso con una misma oración no parece posible, pero parece rara las dos palabras juntas. Pero es curioso, ¿no? Que hace vamos a ver cuál es el ánimo, Rosa María. Hay evidentemente un ánimo encrespado. Yo no te voy a decir que las aguas están tranquilas porque no lo están. No lo están. Y hemos pasado de la renuncia o de la solicitud de renuncia a Martín Vizcarra como presidente y pasando por el medio a Sombrío, ahora Torne y a Yufra lo querían censurar. Sí, el primer día. Todavía, antes de que se sentara en el despacho, ¿no es cierto? Sí. Ahora, en el caso de Asombrío, sí, la interpelación sí viene, eso sí no hay discusión. Sí, bueno, ya se ha presentado un pliego, pero las urgencias a veces dejan que se posterguen algunas cosas. Claro, y cuando ya llega la discusión, discutir la verdad que la marcha del Movadef suena ridículo, ¿no? Pero por eso lo están citando. Vamos a entregarle ese triunfo al Movadef. Así es. Miren qué poderoso es que hace caer a un ministro. No, pues. Pero digamos, esta estrategia... Ahora, lo que nos preocupa a todos es que, bueno, el presidente ha salido a buscar inversiones. El problema es que no está viniendo inversión privada al Perú grande porque hay un clima de inestabilidad, con un Congreso que no colabora con el Ejecutivo en absoluto, sino más bien obstaculiza permanentemente, a tal punto que legislar es imposible. O sea, digamos, es muy complicado. Nosotros la semana pasada, para poner un ejemplo fresco, teníamos un decreto legislativo dado bajo la delegación de facultades, el 1333, para facilitar, Rosa María, y eso tú lo vas a entender muy rápidamente y quizás después lo puedas comentar con detalle con el público, el saneamiento físico legal de los bienes del país. Así es. Porque para reconstruir, para hacer una carretera, para hacer una serie de obras, tú tienes en algunos casos que expropiar. Para poder expropiar tienes que saber a quién le pertenece el predio y para eso hay que hacer un saneamiento físico legal. Esta institución no iba a expropiar, no tenía poderes ni facultades para hacer nada en contra del ciudadano. Mero trámite. Poner orden. Claro. Se han bajado, pues, y dicen que colaboran con la reconstrucción del país, en medio de un país en crisis de construcción, porque ya a estas alturas el verano no ha hecho sino agravar. A estas alturas se han bajado ya tantos decretos legislativos que la prensa ni siquiera le está pudiendo llevar la cuenta. Sí, pues no es fácil llevar la cuenta y no es fácil entrar al detalle de cada uno y ver el perjuicio que se causa dejando ese vacío legal. Y no solamente eso, las normas que triunfan en el Congreso son normas como esta, derogatorias, y normas con nombre propio. O sea, ayer me enseñaron un proyecto de ley sobre el tema de la contratación de contratistas. Ahora van a ser no solamente los condenados, sino los investigados, igual que la ley de prensa, exactamente igual. Que la ley se debería llamar Ley José Graña, porque no se me ocurre otro nombre. Tiene un efecto directo y deseado, ¿no es cierto? Exacto, como para una persona específica, es decir... Y eso tiene un impacto en la economía, y Alfredo Torne está muy comprometido, eso lo puedo decir de primera mano, Rosa María, con reactivar la economía del país para que no sintamos tanto los efectos del niño costero. Pero el fujimorismo, pero hay una consigna del fujimorismo para no permitirlo. O sea, si se quieren bajar al ministro de Economía y Finanzas, para empezar, ¿no? O no quieren aprobar leyes, o derogan las leyes que saque el Ejecutivo por decreto legislativo, la consigna está clara. O sea, digamos, hace unas semanas conversábamos y yo te decía que era menos pesimista que tú yo respecto del curso de los acontecimientos. Hoy estoy siendo menos optimista que entonces. Sí, es que la verdad es que el curso de los acontecimientos nos lleva a que este año el Perú va a crecer mucho menos de lo esperado y de lo prometido por razones políticas. No solamente por los huaicos. Exactamente. No solamente por los huaicos o por la naturaleza, sino por razones políticas.
Y eso es absolutamente injusto con la gente más pobre del país. ¿Qué culpa tiene? Exacto, Rosa María, exacto. Eso es lo que indigna al final. Ellos son los que han sufrido y tenemos una situación que se ha visto que el crecimiento económico continuado es un beneficio para todos, quizá en mayor medida para unos que para otros, pero claro, porque como hemos pues logrado reducir las diferencias, llevar servicios de calidad desde el Estado y productos desde el sector privado. En fin, hemos ido integrando al país con más conectividad, con más carreteras, con más puertos, con más aeropuertos. Eso es lo que se quiere parar. Sí, pero el tema acá, claro, por supuesto, pero el tema acá de fondo es que no vemos al gobierno defenderse. O sea, yo ayer conversaba, Fernando Zavalas es un estupendo primer ministro para tiempos de paz, ¿no es cierto? De verdad, pero para la guerra, no, pues porque no nadie puede pelearse con Fernando Zavalas. Yo creo que Fernando tiene entre muchas, una cualidad que le permite ser un buen jefe político del gobierno, y es su serenidad, Rosa María. Claro. Él está dispuesto a conversar con cualquiera, a escuchar a cualquiera y a hacer lo que en su leal saber y entender le conviene al país. No, pero además es incapaz de pelearse con nadie. O sea, nadie puede pelearse con Fernando Zavalas, es imposible. Sí, claro, es absolutamente imposible pelearse con él porque un espíritu. Exactamente, pero tal vez no sea la persona. Pero quizás se necesita, dices tú, alguien con más... bueno, cuando comenzó a decir, oigan, no abusen del poder, se le tiraron todos encima, incluido el ministro Pedro Lachea, que salió a decir, yo no sé de dónde ha sacado eso. ¿Cómo que de dónde ha sacado? Lo ha sacado del día a día, ¿no? El ministro Pedro Lachea sale a decir, yo no sé de dónde ha sacado eso Fernando, la verdad. No se espantó, ¿no? O sea, entre como ustedes mismos se descalifican. No, yo creo que eso está mejorando cada día. Hay reuniones periódicas de la bancada con el primer ministro. Nos falta quizás mayor fluidez en el trato con la totalidad de los ministros. Eventualmente vemos a uno, pero debería, creo, haber un contacto más fluido, como lo hay con economía y finanzas, entre otras cosas, por la cercanía y por la importancia, pero se está trabajando políticamente. Yo creo que se equivocan que quienes dicen que esto es un gobierno puramente tecnocrático. Hay respuestas políticas. La lamentable renuncia de Martín Vizcarra ha sido una respuesta política, por más que haya quienes dicen que era la única salida posible, y la reacción rapidísima de Yufra, que dijo por 90 días, pues ahora lo acusan de que si dijo 90 días, ¿por qué resuelve las cosas del 3? Tenía que prorrogar la venda, pues. No son más brutos porque no practican, ya. Pero claro, ya ese es un problema de ignorancia, pues, ¿qué podemos hacer? No todo el mundo tiene educación universitaria en el Congreso, eso está clarísimo. Por ejemplo, la próxima presidenta del Congreso probablemente no la tenga. Así, no sé qué habrán escuchado ustedes, pero a mí ya me confirmaron que el rumor es fuerte. La han ungido. O sea, que ha sido ungida dedo, ¿no? Por supuesto, de Keiko Fujimori, y Mauricio Mulder iría, por supuesto, en la lista. Eso permíteme ponerlo en duda. Mauricio no ha sido miembro de la mesa directiva ni cuando el APRA elegía la mesa directiva del Congreso. Claro. Yo no me imagino a Mauricio. No, es que voy a explicarte lo que me explicaron. Si ponen a Karina Beteta y a Cecilia Chacón en la mesa directiva, necesitan a alguien que sea abogado y con experiencia. Puede ser, pero quizás pues será Jorge Castillo, no aceptaría, me parece. Tal vez Jorge Castillo tampoco lo conviene, pero digamos, va a ser un abogado aprista, porque, o sea, Karina Beteta y Cecilia Chacón juntas no pueden manejar. La otra cosa que parece clara es que eso que tú mencionas es posible, porque ahora no hay dos representantes de fuerza. Claro, la presidenta y Rosa Marta. Claro. Pero necesitaría alguien un poquito más conciliador, ¿no? Sí, pues. Karina Beteta, efectivamente. No, parece que va Karina Beteta de todas maneras con Cecilia Chacón. ¿Ya? Y eso contenta. Bueno,
Entonces ahí ya me estás dando elementos que yo no tenía en la balanza. Por eso hay que hacer campaña por Mulder, pues. Me dicen que más bien APP saldría de la mesa directiva, porque se vienen las elecciones regionales y son competidores directos, así que hay que distinguirse también de la mayoría en el Congreso. Pero en fin, son solo especulaciones, la mayoría. Especulaciones, por supuesto. Muchísimas gracias, Guido. Ojalá que un día puedas venir por acá. Un día que tengas que ir temprano al Congreso, te vienes antes para acá. Yo todos los días ya estoy en el Congreso. Yo sé. Por eso tienes que venirte más temprano acá y de ahí ya... Un miércoles. Perfecto. Estamos a 4 cuadras. Estamos a 4 cuadras del Congreso. Más rápido no se puede llegar. A pie, además. Pero siempre es muy grato, aunque sea por teléfono. Aunque sea por teléfono. Gracias, Guido, por estar con nosotros. Y bueno, vamos a una pausa. Ha sido Guido Lombardi, congresista de la República. Y como ustedes saben, acá se me ha dado por el full disclosure. Todo el mundo sabe que Guido y yo hemos trabajado codo a codo durante 5 años en el RPP y por supuesto nos tenemos mucho afecto y cariño, y a mí me parece que está haciendo un sacrificio patriótico estando en el Congreso, la verdad, porque no sé cómo él tiene mucha paciencia, él siempre ha tenido mucha paciencia, mucho don de gentes, y yo admiro eso porque yo no tengo su paciencia y su don de gentes para lidiar con las situaciones con las que tiene que lidiar día a día en el Congreso de la República. Pero creo que ya le dio un infarto, ¿no? Cuando dije que Karina Beteta estaba de todas maneras... Y Cecilia Chacón, con todo respeto y todo cariño por toda la gente que no tiene educación universitaria, pero la señora tiene 5º y media, y su experiencia anterior a ser congresista era atender mesas en Estados Unidos, que es un trabajo noble también. Y el rumor está fuerte y ya lo confirman desde el Congreso, al menos por lo menos lo están diciendo. Si no me han desmentido en el primer minuto, sí, pues, porque yo esperaba que me desmintieran. O sea, yo lo puse ayer en la tarde y dije, a los 5 segundos sale, no, está muy equivocada, como siempre, error, no sé qué. Los trolls enmudecieron. Entonces, que me digan corrupta, no, eso ya es normal, pero que sobre esta materia no hay un troll que haya dicho, no, se equivoca, no es así. Silencio. Hoy día la República también lo publica, ¿ya? Entonces, ya pues, qué maravilla. Pobre Luz Salgado. Que te reemplacen, pues está bravo, está bravo. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Nos vamos de paseo a Churín, la capital mundial de la salud. Visitaremos sus encantos, ingresaremos a sus curativos baños termales, probaremos su exquisita gastronomía y gozaremos con nuestro tradicional bailetón, transporte privado y todo incluido. Del viernes 23 al domingo 25 de junio. No te quedes en Lima, renueva tu salud. 2 noches y 2 días en Churín. Informes y reservaciones al teléfono 427-6793 o en nuestras nuevas oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Forjando peruanidad en defensa y difusión de la cultura nacional auténticamente peruanista. Se transmite en diferentes plataformas de comunicación. Forjando peruanidad con la dirección y conducción del doctor Luis Lara Márquez. Difunde noticias, comentarios, temas de actualidad y la mejor música peruana de todas las épocas. Forjando peruanidad. Escúchelo todos los sábados de 7 a 9 de la mañana por Radio Santa Rosa desde Lima, Perú. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Amigos, que tenemos también un canal en Facebook y en Twitter que es Sodomco, donde se encuentran todos los programas que transmitimos aquí en el programa. Se hace enlace con el YouTube, donde todos los días publicamos. Gracias a la magia, a la tecnología, este programa llega a miles de personas en todo el mundo, sin que nos cueste mucho. Es una maravilla.
Quiero agradecer a algunas personas, sobre todo una persona que me escribió muy bonito en mi web, diciendo que quería regalarle plata a Radio Santa Rosa, ¿ya? Y hay un sistema en los Estados Unidos que se llama crowdfunding, que es y lo hace National Public Radio y otras. Pides pequeñas donaciones, microdonaciones en línea y la gente te pone $1, ¿no? Y finalmente juntas, ¿no es cierto? Nosotros, los padres, no tienen este sistema porque los padres creen en la buena voluntad y en la divina providencia. Entonces, hacen una rifa, como ustedes saben, nos pueden comprar todos los tickets de la rifa que quieran para diciembre, pero si usted quiere hacer una donación, la Sociedad Dominicana de Medios de Comunicación es una sociedad sin fines de lucro, es una asociación sin fines de lucro, a la cual usted puede donar perfectamente. Creo que hay unas cuentas. Hay cuentas en la página web. En la página web de Radio de Santa, las radios. De las radios y de Radio Santa Rosa también específicamente. Pero va a un fondo para todas las radios que somos parte de esto. Ahora, si usted quiere hacer una donación específica, puede hacerla también llamando al padre Javier y diciendo esto es específico para Radio Santa Rosa. Así es. ¿Ya? Les agradezco muchísimo porque saben que no vivimos de publicidad, sino vivimos de la divina providencia. Y claro, hay un montón de ustedes que no tienen la más remota idea de qué cosa es eso, ¿ya? Pero créanme que funciona. O sea, la divina providencia es cuando tú le dices, mira Dios, me pongo en tus manos, ya tú verás que como mañana, porque hoy día no sé qué va a pasar. Bajo la expresión Dios proveerá. Dios proveerá, ya veremos, ¿ya? Yo no puedo ver hoy día, no voy a angustiar, no voy a dejar de dormir, no. Y miren, hay sitios que tienen niños, que tienen ancianos, 300, 200 niños, y las religiosas no tienen un centavo, y el día siguiente hay que darle de comer a todos, y se van a dormir rezando la divina providencia, y al día siguiente llega la comida. Sí, ¿o no? Llega. Así que funciona, más de lo que ustedes puedan imaginar. Pero claro, ustedes también tienen que ser pues instrumentos de la divina providencia, ¿no? Si no se ponen un poquito al día con sus deudas con el de arriba, no va a funcionar. Bueno, estamos para hablar ahora de Bagua nuevamente, pero estamos con el abogado Juan José Quispe, abogado del IDL. El IDL ha seguido el caso largamente desde sus inicios, hace 8 años, desde el empadronamiento que se hizo, por cierto, que fue central, y en la Defensoría ICFI jugó un papel espectacular porque acabó con los rumores, se definió exactamente el número de fallecidos, de heridos, y lo que se determinó fue que murieron 22 policías, 10 civiles. De estos 10 civiles, 5 eran nativos y estaban en la Curva del Diablo, otros 5 no eran nativos y fueron algunos fallecidos fuera de la Curva del Diablo, más bien el enfrentamiento ya que se desplaza hacia la ciudad de Bagua. Pero efectivamente hay 10 fallecidos civiles en el intercambio con la policía. En ese intercambio feroz con la policía mueren 10 policías. Pero tal vez para mí lo más grave es que mientras estas noticias se iban dando por radio, en la estación número 6 de bombeo del oleoducto norperuano, un grupo de nativos capturó a 12 policías, los cercó, los capturó, los sacó maniatados y los ejecutó. Esa es una ejecución extrajudicial, sin lugar a dudas, de una gravísima violación de derechos humanos, imprescriptible, creo yo, porque eso es genocidio, es un genocidio de policías. Sobre eso, hasta ahora no hay justicia. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias, Rosa María. Muy bien. En el caso de los hechos de la Curva del Diablo, efectivamente se ha absuelto, la justicia ha absuelto a todos los que aparentemente estuvieron ahí o no estuvieron ahí. Algunos tratando de imponer la paz, otros no, pero la justicia no ha determinado que por razones culturales justamente se hicieron presentes ahí para defender lo que ellos creían era una amenaza a su vida, ¿no es cierto? Y fueron absueltos. ¿Ustedes participaron en ese proceso? Sí, Rosa María, nosotros participamos y estamos participando en los 4 procesos que hay del Baguazo. En esa primera sentencia se confundió mucho, ¿no? Porque el enfrentamiento que hubo definitivamente que se originó por el desalojo que hizo la policía, ¿no? Desalojo con 800 FAL a un lugar donde no había ni un solo informe de inteligencia, que estuvieron 56 días, en donde daba cuenta que los nativos tenían armas hechizas, tenían pistolas, retrocanas, no tenían nada. A un lugar se va a protestar no con niños, no con mujeres, no con ancianos. Y los nativos fueron así. Porque si hubiesen querido ejecutar a las personas... Ahí mataron 10 policías. Ahí mataron 10 policías por arma de fuego. Por arma de fuego. Claro. En la Curva del Diablo, los policías mueren por proyectil de arma de fuego. Y los acusados, los absueltos,
después del mismo día detenidos, salieron todos con resultado negativo para la pericia de absorción atómica. Ok, entonces no tenían posibilidad alguna de haber disparado a ellos. Así es. ¿Quién disparó? Esa es la investigación que desde el IDL, quien habla, yo estuve el día 6 de junio del año 2009. Hemos estado ahí como institución, Vargas Organismo de Derechos Humanos, pero hay una cosa que hay que decirlo y en voz alta. No todos los detenidos son culpables. Bueno, así es siempre, normalmente así es, pero algunos sí lo son. Por supuesto. Okay. Y si entonces, son, ¿quién disparó? Esa es la responsabilidad, Rosa María. De la Fiscalía, yo lo sé. De la Fiscalía y la propia policía. Claro. ¿Quién disparó? O sea, si hay 10 policías muertos por arma de fuego y el arma de fuego no es de la Policía Nacional y no encuentran a quién disparó, alguien disparó. Por supuesto, y esa es una investigación que le correspondió en ese momento a la Fiscalía. Y además al mayor Bazán se lo llevaron y hasta ahora nadie lo encuentra. Ese es otro punto que para nosotros es central. ¿En qué sentido? No es que porque seamos organismo de derechos humanos solamente velemos por los derechos humanos de los indígenas, sino también de los familiares de los policías y del policía desaparecido. Claro. Tenemos no solamente ejecuciones extrajudiciales, sino desaparecidos. Así es. Entonces, no hay ninguna respuesta, porque fíjese, una cosa que busca un proceso penal, y usted lo sabe, no solamente es castigo, es establecer una verdad. Aunque sea una verdad procesal, pero una verdad. Tal vez esa verdad procesal no satisfaga a las familiares, pero es una verdad. Esa verdad no se ha podido establecer. Exactamente. O sea, con la absolución, simplemente se ha dicho, estos no fueron. Ya, muy bien. Estos estaban protestando, pero no atacaron a nadie. Muy bien. Entonces, ¿dónde están los que se atacaron? Exactamente lo que nosotros decimos. ¿Por qué la Fiscalía cerró la investigación con los primeros detenidos? No eran 58, no eran pocos. Así es, ¿no? Pero cerró la investigación. Esa pericia de absorción atómica, Rosa María, se sabía 5 días después del 5 de junio, el 2010. Claro, inmediatamente. Y a pesar de eso, 8 años se decía... ¿Todos los fallecidos en la curva de diálogo son por bala? El 95%. Porque otros son por lanzas, ¿ah? Sí, por arma punzo penetrante. Claro, que eso sí tenían los nativos. Así es. Sí, también. O sea, que también hay eso. O sea que, de nuevo, no todos, la absolución en masa se ha hecho porque no se puede establecer el nexo causal entre la persona y el homicidio. Eso lo entiendo perfectamente, y eso ojalá lo entienda el público. O sea, miren, en el proceso penal se tiene que establecer un nexo causal. Es decir, yo agarré un arma y lo maté a él. No nosotros que éramos un manchón, ¿no es cierto? Y cayó muerto uno al frente y todo el manchón es culpable. No hay fuente o vejuna en el derecho penal, se tiene que identificar al responsable. Eso es lo que lo hace muy difícil. Ahora, en la curva del diablo, los hechos son más o menos claros, pero más claros son en la estación de bombeo. Y ahí hay 25 personas que están siendo acusadas por esos hechos, con testigos que los identifican además. ¿Por qué no se consolida ya ese proceso y se acaba? A ver, le digo, si bien es cierto, hay testigos que son los sobrevivientes. Así es. Y hay testigos que son los miembros de la estación 6. Así es, que sobrevivieron. Los que sobrevivieron. Entonces, si nosotros vamos a deslindar, y eso desde un momento hay que hacerlo, una cosa es reconocer a aquellas personas que estuvieron desde el 23 de abril en el lugar de protesta. Así es. Y otra cosa es reconocer a aquella turba que entró, sacó a la gente a la 1:30 de la tarde de la vivienda, del comedor, se los llevó al cerro y lo mató. Así es. El reconocimiento, Rosa María, si uno lee los testimonios, es un reconocimiento a aquellas personas que han estado dentro del lugar de protesta. No es el reconocimiento en donde ellos digan directamente, yo los vi sacar. Sí, pero eso es imposible, pues. O sea, salvo que confiese el asesino, es imposible determinar de nuevo el nexo causal, porque del grupo de los que sacó, que eran muchos, algunos fueron los que ejecutaron, uno o más, pero no podemos saber exactamente cuál, si es que ellos mismos no confiesan. A ver, la versión más clara la da el ingeniero Uriza, que es el gerente general que justamente viene de vacaciones a fines de mayo, ingresa a la estación 6 y toma el control de la estación 6. ¿Y qué dice el ingeniero Uriza? Dice que ellos estaban con los líderes que protestaban dentro. Así es. Que llegó una turba aproximadamente a la 1:20 de la tarde, es su declaración que está en juicio, ¿no? Que desconocen a los líderes que entraron en esa turba, que estaban, la turba desconoce a los líderes, muy bien, los tumba al suelo por la parte de atrás, incluido al mayor Montenegro, y al señor Pedro Tiwi, líder en ese momento dentro de la estación, le dan un lanzazo y él finalmente muere hace 3 años. Pedro Tiwi, un líder dentro de la protesta que se hizo en la estación 6, muere como consecuencia de las lanzas de otros indígenas.
Y eso lo dice el señor Urizar. Entonces, la pregunta que se le hace, ¿los líderes indígenas, en primer lugar, ordenaron que esta turba? No. Ya, ¿los líderes indígenas pueden identificar a las personas de esa turba? No, sí. No se puede identificar porque todos están pintados. No. Eso lo dicen los mismos policías. Ya sé, pero señor Juan José Quispe, ellos sí se conocen entre ellos y créame, no es tan grande la selva como para no conocerse entre ellos. Se lo digo algo, Rosa María, y creo que esto también el público lo debe entender. Si bien es cierto, son comunidades, ya. Sí se conocen. Uno puede decir que sí me conozco. Son comunidades que están 20 horas río adentro. Por supuesto, pero si han estado todos ahí 30 días protestando o 20 días protestando, más o menos se conocen. Entre ellos sí saben quiénes son los que protestaron, que es diferente a los que ejecutaron. No, yo sé, pero sí saben quiénes entraron en la turba. ¿De qué comunidad? Pues sí ahí lo van a decir. Sí lo saben perfectamente, no lo van a decir, pero sí lo saben, por lo cuanto están protegiendo asesinos. Yo no creo específicamente eso, porque si estaría coordinado, no los habrían desconocido. Doctor, si hay muertos, ¿no es cierto? Hay asesinos, no hay discusión. Así es. Entonces hay un grupo ahí que son asesinos. Y los otros estaban junto con ellos. Y sí saben quiénes son los asesinos. Es que no estaban juntos, Rosa María. Entran, los empujan, por supuesto que los ven. Por supuesto que los ven y los desconocen. O sea, digamos, la teoría de que una fuerza extraterrestre cae, que nadie había visto nunca, que empuja a todos los indígenas que son buenos, que no pudieron hacer nada y que se llevaron a los policías, es una teoría bastante extraña. Discúlpeme, no es una fuerza extraterrestre, ¿se da cuenta? Pero no lo digo yo. Ya sé, no, pero no está diciendo eso el gerente general, lo que está diciendo es que entra un grupo de indígenas. Así es. Lo que nosotros no los desconocen. Lo desconocen a ellos porque como autoridad. Pero sí los conocen perfectamente. No sabemos porque esa turba, dice el señor Urizar. Si usted está defendiendo a los policías, sería bueno que esos que tiran al suelo, que dicen que no tienen nada que ver, que son los que están procesados, digan, bueno, no, nosotros no fuimos, fueron estas otras personas. Mire, le digo... No tienen derecho, o sea, no tienen la obligación de incriminar a nadie, por cierto, pero sería una bonita defensa. Le digo, ¿sabe por qué? Por las familias de los policías. Así es. O sea, porque la verdad, la familia de la policía es la que más ha sufrido en esto. Yo no digo que los civiles no hayan sufrido, también, por cierto, pero la familia de los policías como personas no tenían nada que ver en el asunto. Por supuesto. Estaban cumpliendo un deber, que es imponer orden y ley ahí donde hay desorden, ¿no es cierto? Y no hay ley. Eso es lo que tenían que hacer. Y los ejecutaron, amarrados, o sea, sin posibilidad de defensa. Eso es una muerte que se tiene que identificar, Rosa María. Yo lo sé, pero digamos, tenemos la posibilidad de hacer una investigación en la cual durante 8 años, ¿no es cierto?, se identifican los autores. Y no se identifican los autores, pues. Y esas 25 personas van a decir, nosotros no éramos, ¿no es cierto? ¿Ustedes son abogados de quiénes? Pero definitivamente nosotros somos abogados de los líderes, incluido del muerto, de la familia del muerto. Claro, pero qué pena que no sean también abogados de los policías. Yo sé que no se puede, pero de verdad que es que, digamos, son abogados de los líderes que dicen que son inocentes y que tienen el testimonio de una persona que dice que ellos no fueron sino los otros, pero sería bueno que los líderes dijeran quiénes fueron entonces. Si los propios policías que han estado dentro de la estación 6, que ingresaron el 28 de mayo, que son los sobrevivientes, dicen que ese grupo no lo hemos visto en el lugar de protesta. No, ya sé, pero no es un grupo extraterrestre, pues. No es extraterrestre, no sé, pues, no, pues sí, extraterrestre, viene de otra tierra, porque nadie lo vio. Apareció solo, de la nada, se llevó a todos, los mató y luego desapareció y se fumó en medio de la selva. ¿Los puede reconocer una persona que diga que es de Campanquis, que diga que es de Villagonzalo, pero más allá, entre Bagua y esas comunidades? Yo no puedo creer esa teoría, y usted tampoco. O sea, discúlpeme, es una teoría muy difícil de creer. O sea, que no se pueda establecer el nexo causal entre sus patrocinados y la víctima, yo eso lo puedo entender. Pero que una fuerza extranjera, diferente, de otra tribu, de otro grupo, de otra etnia, llegó, arrasó, empujó, y ellos perdieron toda autoridad, nada, no pueden haber perdido toda autoridad. Pero si los tumban al suelo, si le meten la lanza, ¿qué autoridad tenían sobre ese grupo que entraron? Y eso no lo decimos nosotros como argumento de defensa. Yo sé, pero digamos, yo seguramente sacará bien librados a sus patrocinados, pero son unos irresponsables porque ellos provocaron esto. Ah, sí, claro. Ellos lo provocaron. Que haya entrado una turba detrás de ellos a matar a los policías, lo provocaron ellos. ¿Qué provocaron? Se les salió de las manos la protesta a los líderes indígenas. No pudieron controlar a su propia gente. ¿Pero por qué se salió de las manos? Bueno, porque ellos
no supieron controlar a su gente, porque el asesinato es un delito. Correcto. Y eso hay que enseñárselos a los niños, aunque estén en la etnia más perdida del Perú. Rosa María, Y dígame ellos usted, permitieron que mataran a 12 policías. dígame usted, ante una cantidad de gente que no es la que estaba protestando, ojo, yo te digo una cosa. Si no es la que estaba protestando, ¿por qué no la votaron de ahí? ¿Por qué no la Pero rechazaron? si vienen con turba y desconocen a los No, líderes, pues es que no entonces, llegan de la nada el mismo. Acaban de llegar hace 5 minutos, una turba, señor la policía. No, A ver. estaban ahí. a ver, le digo algo. Pueden haber llegado el día antes, pueden haber llegado la noche antes, pero entonces- estaban ahí. Entonces estamos contradiciendo la versión de los propios policías. Los propios policías dicen que en ningún momento los vieron en lugar de protesta. Y dos, Rosa María, si tú me dices que no evitaron eso, ¿cómo se explica que entre el 23 de abril, que tomaron la estación 6, y la 1 de la tarde del 5 de junio no había ni un muerto, ni un herido? Entonces O sea, entraron a matar. Claro, eran buenas personas. Estaban dentro de la protesta, Sí. igual que en la curva del diablo. Entre el 9 de abril y el 5 de junio a las 5 de la mañana no había ni un solo muerto, ni un herido. Ojalá, eso está muy bien, eso Entonces, esperamos. esa es la protesta pacífica. ¿Y cómo vino la represión estatal? O sea, los policías merecían morir. No es que merecían morir, Rosa Por María. represivos. No. Los policías no tenían que cumplir un manual de derechos humanos. Sí, Tú pues. lo sabes como abogado. Ya, ¿y qué le pasó a los policías que ¿Por qué cumplieron llevaron la FAL? ¿Por qué, y por qué a los que estaban en la estación de bombeo número 6, que no hicieron nada y que los sacaron amarrados, no cumplieron con el manual de derechos humanos, acaso? Yo quisiera decirte algo. Si este plan hubiese sido bien ejecutado, tontamente se hizo un desalojo sabiendo que había personas policías retenidos ahí. Eso debemos Nadie decirlo. sabía que estaban secuestrados. Todos sabían que estaban en la estación 6 desde el 23 de junio. Pero nadie Inclusive, sabía que estaban secuestrados. no hablamos de secuestro. Por supuesto que están secuestrados, los han sacado amarrados. No, es que no es lo mismo, Rosa María. Una cosa es el lugar de protesta, donde había relevo de policías, donde entraban y salían policías, donde por acuerdo entre las partes, protestantes y policías y miembros de Petroperú, se hizo que las armas de los policías se guardaran ahí. en el depósito. Exactamente, les quitaron las armas. Entonces, no es quitar, eso es un acuerdo que firmaron Sí, todos. ya sé, pero les quitaron las armas y luego los ejecutaron. Es que no es que los hayan quitado las armas para luego ejecutar. Nadie sabía que el gobierno iba a desalojar de esa forma tan brutal a los manifestantes. Yo le digo una cosa, desde mi punto de vista, y yo he defendido los derechos humanos siempre, Así es. ejecutar a 12 personas desarmadas es lo peor que hay en materia de derechos humanos. Nadie hizo lo contrario, Rosa ¿Ya? María. Y que de eso no haya un solo culpable, ni un solo culpable hasta el día de hoy, 8 años después, es una tremenda injusticia. Totalmente. Yo puedo entender un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Total. Yo puedo entender un cruce de balas, eso lo puedo entender. Lo que no puedo entender es que a una persona desarmada y amarrada le pongan un tiro en la cabeza. Eso es lo que no puedo entender. Yo y no estoy puedo de acuerdo entender contigo. cómo, digamos, no hay una preocupación por encontrar a los culpables. Y los que están sindicados como culpables son sus patrocinados. Como culpables de protesta, no de las muertes. ¿Ah, no? No. Entonces, ¿cuál es el proceso que se está haciendo contra ellos? El proceso, otras son las personas que aparentemente serían los autores directos, porque en ninguna parte de la acusación dice que los líderes indígenas instigaron a otros para que mataran, o dieron la orden a Entonces, otros ¿para que qué se les mataran. está, por qué se les sigue un proceso? Por eso lo hecho de la protesta. Ok. O sea que no hay nadie ni siquiera procesado por asesinato. Por asesinato, no, es secuestro agravado, que es lo mismo. Bueno, secuestro sagrado seguido de muerte. Así es. Ya, ok. Pero ¿a nadie está procesado por eso? Por secuestro agravado solo un grupo. Ya, ese grupo. Ya. ¿Y ese grupo son sus patrocinados? No. Ok. Ese es el grupo que hay que mirar. Ese es el tema, ¿no? Entonces, si ¿Para hay- cuándo? Nosotros tenemos este viernes, vamos a viajar a Bagua para una audiencia de control de acusación. Una Sí, audiencia pero para- formal. Ya, pero ¿para cuándo? Nos han dicho extraoficialmente que para agosto va a comenzar. Qué horror. Pero antes El de juicio terminar- oral, ¿ah? El juicio oral, uno. Pero yo también quiero decirte algo, Rosa María, que ya lo dijiste tangencialmente tú. Y la muerte de los civiles, ese juicio, no hay acusación, ya prescribieron No, los y- delitos. Y absolvieron, algunos. y absolvieron, sí hubo juicio, absolvieron a todos los que se presumían culpables. No, los civiles, por la muerte de los civiles, porque están procesados 7 policías. Sí. Ya, en ese juicio no hay una acusación, ha prescrito el delito de lesiones leves para por lo Sí, menos 100 claro. personas y todavía no vamos a ver un juicio oral. Tú como abogada sabes que una persona agraviada de un delito solo va a conseguir una reparación civil con una sentencia condenatoria. Así es. Correcto. Y si ha hecho sus gastos durante estos años, donde el Estado no le ha dado ni siquiera atención médica, ni siquiera un bono, siguen haciendo... Un chico que ha venido ahora, que ha perdido la pierna, le dieron un balazo en la pierna de FAL. Ajá.
ese chico era mototaxista, ahora es prácticamente una persona discapacitada. Una parte discapacitada, ha perdido su hogar, ha perdido todo. Entonces, ¿qué resarcimiento busca? ¿Qué tiene que ver que haya perdido su hogar por haber perdido la pierna? Es que lamentablemente, pues, a veces las parejas no entienden, ¿no? Entonces le dicen, no, tú ya eres discapacitado, no me puedes mantener. Bueno, esa es una historia personal. Así es, pero es una consecuencia del baguazo. Y él está esperando que se inicie el juicio. ¿Y sabe lo que nos ha dicho el Poder Judicial? Acaba estación 6, recién va a iniciarse el juicio por los civiles muertos. O sea, estamos hablando que ese juicio lo vamos a acabar en el 2020. ¿Con suerte? Con suerte, es justo eso. No, no es justo para nada, pero Así con es. suerte. Eso es culpa del Poder Judicial, hay que decirlo, ¿eh? Así es. Muy, muy, muy claro. Bueno, muchísimas gracias, doctor. No es como nos decía Hugo Lombardi, quería que todos los procesos se habían acabado. No todos los procesos han acabado. Lamentablemente muchos siguen y seguirán. Nosotros nos tenemos que ir lamentablemente volando porque nos hemos pasado largamente la hora, pero mañana nos volvemos a reencontrar con toda la información política del país. Nos vemos. Cuídense mucho, hasta mañana. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa. Buenas